Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de esto en nuestro canal oficial de Facebook. Agradecemos enormemente la presencia de todos ustedes, de nuestros directivos, académicos, estudiantes y todo el público en general. Hoy, 26 de abril, es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, ya que un día como hoy entró en vigor el convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que, como ustedes saben, la OMPI es la organización encargada de establecer políticas, de dar servicios, infraestructura y firmar tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Es un gusto para la Oficina para la Protección de la Propiedad Intelectual y para el CICI conmemorar como cada año este día. Llevamos ya 8 años consecutivos con esta celebración, la cual ha girado en torno a diferentes temas enfocados a reconocer la creatividad, la innovación y sobre todo reconocer la importancia de la propiedad intelectual en diferentes ámbitos. En esta ocasión el tema es por demás interesante, sobre todo porque hace referencia a la importancia que la propiedad intelectual tiene en el desarrollo de las empresas. El lema de este año es la PI y las pymes para que las ideas lleguen al mercado. Y es precisamente por ello que hemos invitado a nuestro ponente, el doctor Ramsés Galaz, a quien agradezco enormemente haber aceptado impartir esta plática y que nos comparta su experiencia en torno a este tema, ¿no? En específico en el área de dispositivos médicos, donde tiene una gran trayectoria, sobre todo con la fundación de su empresa GS Biomedical. Antes de comenzar y de escuchar al doctor Galaz, me gustaría ceder el micrófono a nuestro director general, el doctor Pedro Iván González Chi, para que nos dé la bienvenida y unas palabras de introducción al evento. Doctor González, buenos días, adelante. Gracias, Alejandra. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a esta conferencia con motivo de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta celebración se realiza cada 26 de abril y tiene por objetivo brindar una pauta para reflexionar sobre la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual en el fomento de la innovación y la creatividad. Para el CICI es muy importante fortalecer la cultura de la propiedad intelectual y resaltar la importancia que ésta tiene para el desarrollo económico de la región y del país. En el CICI reconocemos su relevancia y es por ello que contribuimos de manera importante a la resolución de problemas de nuestra sociedad a través de la generación de tecnologías de alto impacto que eventualmente serán transferidas al sector productivo. Cada año se elige un tema específico a tratar en el marco de la celebración. Como ya nos comentó Alejandra, este año la celebración gira en torno de la relación entre la propiedad intelectual y las pequeñas y medianas empresas. En palabras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿cómo se articulan estos dos elementos para que las ideas lleguen al mercado? Para el CICI este tema es de particular interés, ya que la vinculación con empresas pymes contribuye al impacto que los centros públicos de investigación pueden tener en la entidad. Las pymes representan alrededor del 90% de las empresas del mundo, dan empleo a aproximadamente el 50% de la fuerza de trabajo mundial y generan hasta el 40% de los ingresos en muchas economías emergentes. De ahí la importancia de coadyuvar como entidades generadoras de conocimiento al desarrollo de nuevas empresas. También me complace dar la bienvenida a nuestro ponente, al doctor Ramsés Galaz, quien nos hablará de su experiencia en el sector de los dispositivos médicos. Este no es un tema del todo ajeno al CICI, pues contamos con grupos de investigación en materiales con aplicación a medicina regenerativa, por lo cual resulta de gran interés escuchar cómo alcanzar el mercado a través de la transferencia de la tecnología. Agradezco a nuestro ponente por aceptar participar en esta celebración, a toda nuestra audiencia por su presencia y esperamos que sea de mucho aprendizaje la plática que escucharemos a continuación. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos.
Muchas gracias. Agradecemos al doctor González sus palabras y damos inicio a nuestra plática, la cual, como ya mencioné, será impartida por el doctor Ramsés Galaz, para lo cual me permitiré leer su semblanza. Ramsés Galaz Méndez es de profesión ingeniero mecánico administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Él tiene un diplomado en sistemas inteligentes artificiales por esta misma institución. Es tecnólogo certificado en manufactura por la Society of Manufacturing Engineers en la ciudad de Detroit, Michigan. Tiene una maestría en ingeniería mecánica y es doctor en ingeniería biomédica por la Universidad de McGill, ubicada en Quebec, Canadá. Respecto a su experiencia laboral, el doctor Ramsés es actualmente el director ejecutivo de GSE Biomedical, empresa dedicada al diseño de dispositivos médicos clase 1 y 2 para el mercado latinoamericano, de la cual nos hablará el día de hoy. Esta empresa tiene una importante cartera de activos de propiedad intelectual. Él también es director ejecutivo de NanoStent, ubicada en Quebec, Canadá, empresa dedicada al desarrollo de implantes endovasculares y dispositivos para cardiología intervencionista. Es jefe de tecnología en Ciptec, en Florida, Estados Unidos, empresa dedicada al desarrollo de dispositivos para cirugía artroscópica. Es director de investigación y posgrados en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y Campus Sonora Norte. Es profesor en esta misma institución, impartiendo las materias de ingeniería cardiovascular, proyectos de ingeniería mecatrónica, biomecánica, mecánica aplicada y análisis por elementos finitos. Él fue también investigador en ingeniería biomédica en el Laboratorio de Ingeniería Cardiovascular en el Instituto del Corazón en Montreal. También fue ingeniero de manufactura y supervisor de producción en Cooper Industries en Chicago, Illinois, y fue consultor de ingeniería de manufactura en el Centro de Sistemas Integrados de Manufactura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Como pueden ver, el doctor Ramsés Galaz tiene una amplia experiencia. Y bueno, sin más que agregar, Ramsés, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a toda la audiencia y gracias a los directivos del CICI por la invitación. Pues a mí me da mucho gusto hablar de estos temas. Me han invitado mucho recientemente a hablar de este tipo digamos, de plática. La verdad, yo quisiera que fuera más bien una charla, quisiera que me interrumpieran si tienen alguna duda, que me mandaran una duda en el chat inmediatamente cuando les salga. Pero yo lo que les quiero platicar es un poco la perspectiva de cómo alguien que se dedica a la ciencia, a la tecnología, puede aplicar esto a un proyecto comercialmente exitoso. Entonces les quiero hablar un poquito de nuestra experiencia y de los pasos que nosotros tuvimos que, digamos que aquellos obstáculos que tuvimos que vencer para poder llegar a comercializar exitosamente dispositivos médicos en nuestro caso, y dentro del contexto del tema de la propiedad intelectual, por supuesto, y de los temas de transferencia de tecnología, es decir, cuáles son los retos para lograr que una idea llegue al mercado desde la perspectiva de un investigador, cómo se le hace, ¿no? Entonces, pues quiero empezar ahí la plática con un poco de una presentación PowerPoint que tengo. Entonces, espero ya la estén viendo. No la voy a poner en pantalla completa porque como tengo una pantalla ultra wide, luego se hace chiquito, entonces mejor la voy a dejar así. Pero les quiero platicar acerca de varios temas que hemos desarrollado y mucho, déjenme decirlo, desde la perspectiva de un empresario que ha sido ampliamente apoyado por el CONACYT. ¿Sí? Muchos de los proyectos que van a ver a continuación fueron apoyados por algún fondo, no todos, pero muchos de ellos fueron apoyados por CONACYT. Entonces, pues nosotros tenemos una relación muy amplia con el CONACYT históricamente de cómo nos ha ayudado a ejecutar todas estas ideas, pero de nueva cuenta desde la perspectiva de un empresario. Yo no soy investigador SNI, por ejemplo, pero me gusta mucho la investigación y no puedo ser SNI porque yo me dedico 90% a ser empresario. Más sin embargo, sí pertenezco a la academia y sí publico eventualmente. Pero ahorita lo que van a ver es más del tema de cómo le hacemos para patentar y cuáles son los consejos y aquellas sugerencias que yo les podría hacer desde una perspectiva de que alguien que se ha dedicado a patentar y a patentar y a patentar. Muchas veces
en industria, a nosotros nos gusta proteger la propiedad intelectual antes que publicar un paper. ¿Por qué? Porque el arte previo de alguna divulgación que hagamos en un artículo de investigación puede dañar la propiedad intelectual. Entonces les vengo a platicar un poquito de qué es lo que nosotros hacemos desde la otra cara de la moneda como empresarios y cómo es que llevamos a cabo la comercialización de una idea, ¿no? Entonces, les quiero platicar en esta presentación pues algo de la experiencia que hemos hecho. Por ejemplo, les quiero platicar el caso del ventilador BCZ20-2, que de seguro han escuchado. El año pasado salieron solamente 3 ventiladores aprobados por COFEPRIS, siendo uno de ellos el nuestro, es decir, los 2 del CONACYT, el Hecatl y el GATSI, y el tercero, que es el BCZ20, nosotros nos tocó participar en el diseño de toda digamos, el control electrónico, el circuito, el diseño, la estructura, es decir, toda la ingeniería de desarrollar este ventilador, que también fue aprobado por la COFEPRIS. Nos tocó trabajar muy de la mano con institutos, con investigadores, con gente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con empresas como FEMSA, Metalsa, establecer la línea de producción en Monterrey, por ejemplo. Aquí hay una vaga idea de cómo se desarrolló el tiempo del proyecto, en donde el 15 de marzo, exactamente hace un año, pues nos asignan la tarea, a mí como empresa yo recibí un apoyo de parte de un donante con el encargo de desarrollar un ventilador, ¿no? Entonces empezamos todo lo del diseño del circuito y que si lo hacíamos de ambubag o si lo hacíamos de pistón, etcétera, etcétera. Pero ya un mes y medio después ya teníamos un prototipo muy tangible y empezábamos a hacer las pruebas en modelo animal una semana después. Entonces ya inmediatamente estábamos trabajando a pasos acelerados. Por ahí más o menos por el 19 de mayo, COFEPRIS nos autorizó la línea de producción en Monterrey, en la empresa Metalsa, y comenzamos a hacer las pruebas de validación final de este ventilador para pacientes COVID con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave y leve. Ya estábamos haciendo las pruebas en modelo animal durante los meses de mayo y junio, hasta que finalmente en julio obtuvimos la aprobación de COFEPRIS y actualmente, al día de hoy, se distribuyeron 200 ventiladores en todo el país e incluso se mandaron como cerca de 45 ventiladores a 8 países del Caribe. Y todo esto lo platico en el contexto de que no hubiera sido posible nada de esto sin el apoyo, sin la organización de varias instituciones que simultáneamente querían el bien común. Es decir, tanto las empresas como Metalsa, FEMSA, los corporativos de Monterrey, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, nosotros como empresarios, también el Tecnológico de Monterrey se suma a la causa, varias universidades se sumaron a esta misma causa y entre todos logramos sacar adelante este ventilador. Incluso el CONACYT también nos apoyó con un fondo para hacerle mejoras al diseño. Y bueno, vaya, fue una experiencia muy grata en el sentido de que pues, fue la primera vez que nos toca hacer un dispositivo médico en México. Es un dispositivo clase 3 de alto riesgo y es la primera vez que se utiliza la figura, el instrumento legal de aprobación de uso de emergencia. Es decir, esa figura legal en México no existía y este es el primer dispositivo que se autoriza bajo ese esquema de aprobación de uso de emergencia. En Estados Unidos sí existe este tipo de, digamos, de instrumentos legales para cuando se vienen casos como esta pandemia, ¿no? Entonces, estas son algunas imágenes de la línea de producción, de las pruebas de modelo animal que hicimos, pero finalmente aquí el mensaje es, o sea, a pesar de todos los obstáculos, el principal aprendizaje es que un pequeño grupo de personas pudo lograr la casi imposible tarea de lograr hacer un ventilador en tiempo récord. Entonces, y vaya, nos fue bien, realmente tuvimos bastante éxito, las pruebas de modelo animal salieron acorde a lo que se esperaba, no tuvimos ningún inconveniente, ha habido 0 casos adversos desde que se empezaron a distribuir estos ventiladores a nivel país. Incluso la noticia pues llegó a salir en el New York Times, en el sentido de que pues, se produjeron 200 ventiladores y era el primer ventilador desarrollado desde la iniciativa privada, ¿no? Entonces, y como vuelvo a repetir, esto no hubiera sido posible si no se hubieran conjugado los esfuerzos de todas las instituciones, de todos los investigadores. La verdad es que fue una experiencia muy grata haber participado en este proyecto, muy retadora, por cierto, ¿no? Pero también dentro del contexto de esta plática, les quiero platicar, bueno, ¿en qué sucede con el tema de propiedad intelectual y todo eso? Bueno, se solicitó la patente. Bueno, en este caso no fue una patente porque los ventiladores no son cosa nueva.
se solicitó un modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque lo que más queríamos proteger para que no hubiera problema es el tema del diseño del circuito electrónico. Entonces, cuando nosotros les queremos hacer propiedad intelectual de algo, bueno, si hay algo que ya existe, bueno, no nos quedaba de otro, porque no teníamos un grado de invención nuevo. En este caso, no íbamos a decir, oye, pues yo acabo de diseñar un ventilador que funciona de otra manera que distinta a los demás ventiladores. No, no era el caso, pero sí se podía proteger desde el punto de vista de un modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque el arreglo del circuito electrónico se protegió, incluso el software, el código se metió a derechos de autor y todo esto se donó al Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Entonces, he ahí el tema de cómo es la colaboración entre los institutos. Ahorita voy a seguir platicando más adelante de cómo hemos colaborado con otros institutos, pero yo lo que les quiero mencionar desde la perspectiva que yo me dedico al tema de diseño y desarrollo de dispositivos médicos es, les quiero dar un panorama de qué tan necesario es, o más bien el área de oportunidad que tenemos enfrente si nos empezamos a dedicar a estos temas de diseño y desarrollo de medical devices o de tecnologías médicas, tecnologías para el cuidado de la salud. El principal problema que tenemos en México y en toda Latinoamérica es que importamos el 90% de la tecnología. ¿Sí? Entonces, es un mercado de casi 5,000 millones de dólares y nada más producimos el 10%. ¿Sí? Entonces, el 10% que sí fabricamos aquí en México, pues es de muy bajo nivel tecnológico. Digamos, normalmente son dispositivos clase 1 de bajo riesgo. Por decir clases 1, bueno, estamos hablando de sábanas, catéteres, abatelenguas, jeringas, bolsas urinarias, etcétera, etcétera. No es nada que sea muy exótico, vaya, pero aún así clasifica como medical device y por lo tanto se contabiliza como parte del mercado que hay. Pero el mensaje aquí es, nadie en México, bueno, muy pocos están produciendo dispositivos de alto nivel tecnológico, es decir, catéteres, guías, implantes endovasculares, marcapasos, corazones artificiales, dispositivos de monitoreo, diagnóstico in vitro, etcétera, etcétera. Entonces hay una gama muy amplia, hay un mercado enorme de más o menos el 90% de 5,000, pues serían más o menos unos 4,500 millones de dólares que nadie está volteando a ver y que es una alta necesidad. ¿Por qué digo que es una alta necesidad? Me voy a brincar un par de filminas, nada más para poner en perspectiva el mercado de dispositivos médicos, el valor en en billones de dólares, es decir, Estados Unidos tiene 160 billones de dólares en su mercado de dispositivos médicos y México, pues ahí andamos, como cerca de 5 billones, ¿no? Pero el principal problema que tenemos nosotros, al ser un país meramente importador, estamos importando con un presupuesto per cápita en materia de dispositivos médicos 20 veces menor que el principal proveedor de dispositivos médicos que es Estados Unidos. Es decir, México tiene apenas $32 per cápita en materia de dispositivos médicos, mientras que Estados Unidos tiene $500. Entonces, aquí sucede un fenómeno muy interesante porque en Estados Unidos, si a mí me van a vender, por ejemplo, un implante endovascular, un stent coronario para tratar infarto agudo al miocardio, pues me lo van a vender muy caro. No le van a bajar el precio porque México no puede pagar porque tiene 20 veces menos gasto per cápita. No, no le van a bajar. ¿Por qué? Porque actualmente Estados Unidos acapara el 40% del mercado mundial. Y dado que ellos tienen 20 veces más presupuesto per cápita en materia de dispositivos médicos, no le van a bajar el precio. Entonces, esa es la clave, ese es el punto clave de por qué nosotros debemos de independizarnos y poder empezar a lograr a hacer una industria de dispositivos médica local en México para México. ¿Por qué? Porque podemos tumbar más o menos un 70, incluso 80, me atrevería a decir que un 80% del costo asociado a traer o a importar una tecnología médica del extranjero. Dígase el caso del ventilador, por ejemplo. Los ventiladores de alta gama en Estados Unidos o en cualquier otro país, en Europa, por ejemplo, no bajan de 60 a 65 mil dólares. ¿Sí? Entonces, el ventilador que nosotros desarrollamos, pues el costo de fabricación era de 3,000 dólares apenas. ¿Sí? Entonces, realmente, pues es un ejemplo de que se puede desarrollar la tecnología sin problema alguno. Simplemente hace falta sentar las bases, sentar la estructura de cómo vamos a trabajar de una manera rápida, expedita, tanto en términos de inversión para investigación,
en términos regulatorios, en términos de estrategia comercial, en términos de propiedad intelectual. Y una de las cosas que pues, yo también quiero venir a decir en esta charla es cómo es que le hace un investigador para poder lograr todo eso, digamos, en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está más o menos lo que nos pudiéramos ahorrar como país si nos dedicásemos a impulsar la tecnología de la industria médica en el país. Es decir, podríamos estarnos ahorrando casi 3,000 millones de dólares, ¿no? Lo cual pagaría múltiples veces los programas de apoyo, ¿no? O sea, para ciencia y tecnología. Entonces, simplemente es cuestión de comparar números de en dónde nos estamos gastando el dinero. Es decir, ¿por qué tenemos que ir a comprar marcapasos y ventiladores al extranjero cuando ese dinero se puede estar gastando localmente y aún así nos sobraría recurso para poder seguir impulsando esta industria de desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Comentando un poco la experiencia que hemos tenido como empresa, pues nos ha tocado desarrollar, por ejemplo, en el año 2015, también apoyados por el CONACYT, desarrollamos el primer implante endovascular coronario con el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Este fue un desarrollo que hicimos en conjunto 3 instituciones, nuestra empresa, que se dedicó a todo el diseño y desarrollo del implante per se. El Tecnológico de Monterrey también participó como institución vinculada, y el Instituto Nacional de Cardiología, que fue quien pues, realizó todas las pruebas de validación en modelo animal y toda la asesoría clínica para el desarrollo de un stent coronario. En México no tenemos stents coronarios, es decir, no hay ninguna empresa que fabrique stents coronarios o periféricos o biliares o esofagiales, de cualquier tipo de stent me estoy refiriendo. No hay ninguna empresa que los esté fabricando para el mercado local. Es decir, el 100% de lo que tenemos, de lo que consumimos es importado. Entonces aquí hay un área de oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque pues, fabricar un stent pues, no tiene mucha ciencia que digamos. Es decir, bueno, sí tiene ciencia, pero una vez dominada esa ciencia, pues es relativamente fácil. Aquí, por ejemplo, entrarían temas, y sé que entre la audiencia hay gente que se especializa en polímeros, por ejemplo, desarrollar, por ejemplo, polímeros para liberación de fármaco, por ejemplo, o sea, basados en PLLA, por ejemplo. Entonces, mezclábamos en una segunda etapa de este proyecto, mezclábamos polímeros de PLLA con colchicina, con paclitaxel, con sirolimus, para evaluar el efecto antiproliferativo de un stent medicado, ¿no? La tendencia hoy en día es desarrollar implantes medicados, ya no stents desnudos que le llaman. Este es un stent desnudo de cromo cobalto, pero realizamos una segunda parte de este proyecto con un recubrimiento bioabsorbible, ¿sí? A base de polímeros de PLLA, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo ahí de cosas que podemos desarrollar sin problema alguno. Es decir, en temas de dispositivos médicos es muy requerido todo el tema de tecnología de materiales. Siendo mi segundo ejemplo de tecnología de materiales por ahí mencionaban que yo también dirijo una empresa en Canadá. La empresa se llama NanoStent. Y pues yo me dedico mucho al tema endovascular y pues yo desarrollo, mi expertise es desarrollar tecnología endovascular. Ejemplo, aquí está un stent bioabsorbible metálico. Entonces aquí lo interesante de esto, para platicarles un poquito de qué se trata este proyecto, es los stents bioabsorbibles más novedosos del mercado hoy por hoy son stents poliméricos, también basados en polímeros de PLLA o PLDLA. Sin embargo, la fuerza radial, porque la principal función de un stent es expandir la arteria coronaria o una periférica, lo que sea, es expandir la arteria, no tienen la suficiente fuerza radial, y menos por el hecho de que los materiales son altamente higroscópicos y también sufren degradación por la presencia de líquidos, de agua, hidrólisis. Entonces pierden fuerza radial inmediatamente. Entonces estamos desarrollando una tecnología de materiales metálicos bioabsorbibles, los cuales nos van a elevar mucho el módulo de elasticidad, el esfuerzo de excedencia del material, para que podamos resistir digamos, la fuerza radial inicial que necesitamos ejercer sobre la arteria con la lesión aterosclerótica, pero desde la perspectiva de que vamos a tener mucha fuerza radial por ser un metal. El módulo de Young es casi el mismo del acero, en este caso, porque es una amalgama de hierro con acero inoxidable. Sin embargo, por efecto galvánico estamos promoviendo la corrosión acelerada, por lo tanto la degradación y la disolución del stent, ¿sí? Que entonces es parte de las tecnologías que vienen en camino. De hecho, aquí está nuestro stent comparado contra el único stent metálico de magnesio, de una aleación de magnesio,
aprobada en Europa por CE Mark. Entonces, bueno, pues estamos trabajando con este tipo de proyectos, ¿no? Y la verdad, pues a mí se me hace muy interesante desarrollar nuevas tecnologías. Otros proyectos que hemos desarrollado con el Instituto Nacional de Cardiología, pues desarrollamos dispositivos de oclusión de conducto arterioso. La persistencia de conducto arterioso es un defecto congénito muy común en niños y de alguna manera, pues no hay mucho mercado, pero de alguna manera los investigadores podemos ayudar a tratar este tipo de patologías en el sentido de que hay una necesidad enorme. Un implante de este tipo es un oclusor de conducto arterioso, pues costaría alrededor de 4 o 5 mil dólares ya el costo final para el paciente. ¿Sí? Entonces, en México tenemos la problemática de que no nos alcanza el presupuesto gubernamental para atender a todos los pacientes. Entonces, de nueva cuenta, insisto, necesitamos dejar de depender del extranjero para desarrollar tecnologías propias, como en este caso es un dispositivo clase 3. Esta es una estructura de nitinol, ¿sí? Níquel titanio, súper elástica, que de alguna manera es mínimamente invasiva, es percutáneo. Llegamos hasta la zona del conducto arterioso, que viene siendo un puente entre la aorta y la arteria pulmonar, para expandir y finalmente ocluir el defecto de que antes estaba abierto. Lo que nos interesa aquí es bloquear el flujo de sangre entre la aorta y la arteria pulmonar para prevenir insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, así como ese proyecto, pues hemos trabajado otros proyectos, que por cierto, todos estos los hemos patentado. Algunos, la gran mayoría son patentes, pocos son modelos de utilidad, pero tenemos en nuestro acervo como empresa 48 patentes solicitadas y de esas creo yo que tenemos ya 36 otorgadas. ¿Sí? Entonces ahorita voy a hablar un poquito de ese tema y de por qué es importante patentar mucho. ¿Sí? Bueno, más de una vez lo voy a decir. ¿Por qué es importante patentar? Porque en términos de negocio, si uno no protege su propiedad intelectual desde un inicio, corre uno el riesgo de que le vayan a copiar la idea y segundo, si no tienen propiedad intelectual establecida, por lo menos una patente provisional de Estados Unidos, por ejemplo, ningún inversionista le va a entrar a inyectarle recurso financiero a un proyecto que no tiene protección jurídica. Es decir, el inversionista está en un nivel de riesgo muy alto si la información o si digamos la idea clave aún no ha sido protegida. La vía más rápida que yo siempre recomiendo es, si tienen una idea en mente, vayan y regístrenla en el United States Patent Office inmediatamente. Cuesta $150 hacer una patente provisional y a partir de ese momento tienen su fecha de prioridad. ¿Sí? Luego ya se meten con temas de PCT y de INPI y todo eso, pero por experiencia de una empresa que tenemos ya 48 patentes solicitadas, siempre nos vamos por esa ruta porque es la más rápida, es la más segura para, digamos, proteger una idea de una manera inmediata, ¿no? En este caso de la fimina que estamos viendo, es un proyecto que realizamos con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el mismo instituto con el que desarrollamos el ventilador. Es un stent graft para tratamiento de aneurisma, es una estructura también autoexpandible de nitinol, en donde es una malla de alambre que viene en forma de tubo, le damos una preforma con un tratamiento térmico, pero aquí también la clave para la gente que se dedica a polímeros es cómo hacemos el recubrimiento de este implante. El propósito de este implante, de este tipo de implantes es restablecer el flujo normal de una arteria. En este caso, por ejemplo, el paciente tiene un aneurisma abdominal aórtico y el problema que eso representa es que viene el flujo aórtico de arriba hacia abajo y cuando llega a la zona del ensanchamiento del aneurisma, pues por efecto de ley de Bernoulli, pues obviamente a mayor velocidad, menor presión y viceversa, se empieza a bajar la velocidad, hay una estagnación de la sangre, comienza a haber más presión y el hecho de que el aneurisma está ensanchado es porque ya hay una pared delgada y con más presión cada vez más se va a ejercer presión. Es un efecto bola de nieve hasta que el aneurisma se rompe y causa una hemorragia y normalmente es mortal. Entonces, el propósito de un stent graft o un injerto, ahí arriba dice AAA stent graft, es Abdominal Aortic Aneurysm Stent Graft, es llegar por vía percutánea a la zona del aneurisma, colocar un tubo interno que va a restablecer el flujo normal hemodinámico de la aorta y lo que se queda fuera del implante comienza a estagnarse y comienza a hacerse fibroso y comienza a coagular hasta que forma un refuerzo mecánico estructural que ya va a ser muy difícil de romper. Es decir, al mismo tiempo que estamos haciendo la perfusión correcta del flujo sanguíneo aórtico,
estamos reforzando estructuralmente la periferia para prevenir la ruptura del aneurisma. Y aquí interviene mucho el polímero que vamos a utilizar para desarrollar la membrana que cubre a este tubo, ¿no? Y en este caso creo que fue un tubo de teflón, es decir, EPTFE, es decir, politetrafluoretileno expandido, que es algo muy común cuando uno quiere utilizar un polímero que no sea biodegradable. Es decir, aquí sí queremos que el polímero permanezca por mucho tiempo, y tengo entendido que dentro de los polímeros que son los menos biodegradables en el cuerpo humano es los politetrafluoretilenos, ¿sí? Entonces, pues desarrollamos eso. No todo es polímero, a veces trabajamos con metal, por ejemplo, en este caso nos tocó trabajar, bueno, aquí sí tiene una parte polimérica ahí, nos tocó trabajar en un reemplazo de una ulna en titanio para un paciente que tenía un tumor en el hueso, en la ulna. Entonces el paciente no quería perder su hueso, y entonces entre el oncólogo y el cirujano ortopédico me decían, oye, ¿te puedes aventar una prótesis tumoral? Esos son implantes. El decir implante significa que esto es un dispositivo clase 3 de alto riesgo. ¿Por qué? Por el tema de biocompatibilidad. Entonces aquí había que seleccionar muy bien la aleación. En este caso utilizamos una aleación de titanio, aluminio, vanadio, precisamente para maximizar la compatibilidad. Pero también existe ahí, si lo ven en la fotografía, un componente polimérico para la lubricación, digamos, de la bisagra, ¿no? Es decir, eso se inserta en la parte redonda que ven ahí, y ese actúa como la bisagra, y ese es un material de ultra alto, bueno, un polietileno de ultra alto peso molecular, un HMWP, pues que con el paso del tiempo se va a degradar, y no por hidrólisis, sino más bien por abrasión, ¿sí? Por procesos abrasivos se va a degradar, va a liberar partículas, y eso eventualmente en un futuro puede causar procesos inflamatorios. Más sin embargo, parte de lo que se busca aquí como es cómo le hacemos para desarrollar un polímero que no sufra el efecto de desgaste abrasivo tan severo, y por lo tanto que no llegue a tener mucha liberación de partículas, que eso es sinónimo de un proceso inflamatorio. Es decir, la actividad de macrófagos y la actividad celular en la zona pues se va a incrementar si hacemos corte histológico y todo eso, ¿no? Entonces, pero de nueva cuenta, este es un proyecto que no patentamos porque fue un proyecto hecho a la medida, pero pues bueno, no todo se patenta, ¿no? Hay que ver en función del mercado qué tanto se puede hacer. Otro ejemplo de dispositivos sencillos que hemos hecho, por ejemplo, este es un sujetador de tubo endotraqueal pediátrico para niños que están en terapia intensiva. El propósito fundamental de este proyecto no es más que sujetar el tubo endotraqueal, porque no hay una manera estandarizada, en muchos casos, en muchos hospitales públicos sobre todo, de cómo sujetan el tubo endotraqueal para un niño que está en terapia intensiva. Es decir, lo único que hacen es agarrar una cinta adhesiva, le pegan en el cachete una parte, le dan 2-3 vueltas a la misma cinta adhesiva y le pegan en el otro cachete. ¿Cuál es el problema de eso? Que no está estandarizado, que hay extubaciones, es decir, se llega a despegar el tubo endotraqueal, y eso es sinónimo de muerte, de asfixia, se mueve, lastima también. Entonces, de alguna manera queríamos desarrollar un sujetador que fuera homogéneo, que fuera fácil de usar, pero que fuera barato. ¿Por qué? Porque este tipo de dispositivos en el mercado cuestan $50-$60. A nosotros nos cuesta $1 fabricar una diadema de estas. Entonces, he ahí parte de un ejemplo de cómo se puede convertir algo en una oportunidad de negocio, no tanto para ganar dinero, sino de una manera altruista, en el sentido de que podemos desarrollar tecnología médica más barata para México y para Latinoamérica, y por qué no exportar a varios países del mundo, ¿sí? Otro proyecto que hemos desarrollado este es un dispositivo de automuestreo de Papa Nicolau, es decir, es un dispositivo de autocolección de células epiteliales del cuello del útero, precisamente para hacer los dos tipos de diagnóstico por excelencia, uno de ellos siendo el virus de papiloma humano, detección de virus de papiloma humano, para ver digamos, la factibilidad o la propensión a que esta paciente pueda llegar a desarrollar un cáncer cervicuterino en etapas 1, 2, 3, 4. Pero al mismo tiempo el dispositivo hace la función de colectar células epiteliales del cuello del útero, de la zona de transformación, para poder hacer el diagnóstico oportuno ya en células, si son malignas o premalignas, detectar displasias, por ejemplo. Entonces, esto lo podemos hacer, y esto pues también es uno de los tantos proyectos que tenemos patentados. Recientemente obtuvimos la patente en el INPI.
y ahorita estamos en fase de inicio de pruebas clínicas. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de validación para cualquier dispositivo médico, ¿no? Que ahorita voy a platicar un poquito. Otro proyecto que hicimos, este tipo de proyectos me encanta mucho porque son dispositivos muy sencillos. Este es un brazalete de hemostasis dual para intervencionismo cardiovascular. Tiene dos palancas que suben y bajan, y la única función de esas palancas es ocluir, ejercer presión sobre ya sea la arteria radial o la ulnar, con el único propósito de que si yo empujo sobre la arteria ulnar y ocluyo la arteria ulnar, el flujo en la radial me incrementa. Y eso es para prevenir una condición clínica que se llama oclusión de la arteria radial, posterior a un procedimiento de intervencionismo coronario. Entonces, es un proyecto que estamos desarrollando ahorita con la compañía canadiense que tenemos, y actualmente estamos corriendo un protocolo clínico en el Instituto de Neumología y Cardiología de Quebec. Y bueno, va en curso ya con miras a convertirse en un dispositivo médico clase 1 dentro de los próximos 6 meses, cuando mucho, ¿no? Entonces, es decir, en menos de 6 meses ya estaríamos comercializando esto. Aquí, precisamente en este proyecto, seguí el camino de lo que yo les recomendaba. Se nos ocurrió la idea de la noche a la mañana, estábamos comiendo, desayunando, no me acuerdo, y resulta que se nos ocurrió la gran idea de hacer este brazalete de esta manera. Y entonces inmediatamente, esa misma tarde, nos pusimos a documentar todo y nos metimos a la página de USPTO y enviamos la patente provisional, ¿sí? A partir de ahí ya tienen protección, pero obviamente hay que cuidar mucho el lenguaje de cómo lo vamos a someter. ¿Por qué? Porque una vez que sometes algo, ya no le puedes agregar tantas cosas. Puede que le agregues una que otra cosa, pero realmente lo que más importaba en ese momento era proteger la idea. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es cuando comienza el proceso de solicitar inversión y recurso, ¿sí? Es decir, y bueno, y también en México pues tenemos la situación de que hoy por hoy pues no hay mucho apoyo por parte del gobierno, en el sentido de que pues ahorita no hay muchos fondos y todo eso. Entonces yo lo que les recomiendo es que hagan partnership, que se asocien con inversionistas privados que quieran empezar a impulsar alguna idea, y lo más importante es patentar antes de divulgar. Es decir, protejan su idea antes de que divulguen algún paper, algún descubrimiento científico, porque eso es contraproducente. Es decir, en el momento que ustedes publican un paper o asisten a una conferencia o van un póster siquiera, y hay manera de que les demuestren que ustedes hicieron una divulgación previa, invalida inmediatamente la patente. Entonces es muy peligroso. Bueno, más bien hay que tener mucho cuidado de qué vamos a divulgar y qué no vamos a divulgar. Yo no digo que no publiquen, sí, es bueno publicar, mas sin embargo hay que cuidar mucho la información de qué es lo que se va a cuidar. Normalmente yo recomiendo mucho normalización de datos en los artículos, precisamente para que no vaya a haber problema de divulgar algún dato muy relevante que vaya a perjudicar la propiedad intelectual en cuestión, ¿no? Bueno, esto es parte de la validación del incremento del flujo del brazalete. Otro proyecto que también quiero hablar un poco acerca de este proyecto, porque sé que en la audiencia hay gente de polímeros. Nosotros desarrollamos un dispositivo que es un cincho de cirugía artroscópica. Es decir, cuando uno, y bueno, por ahí escuché que también tienen aplicaciones en medicina regenerativa. Entonces, cuando uno tiene una ruptura de un tendón o un ligamento, o cualquier tejido conectivo, vaya, pues lo que normalmente sucede, y lo voy a hacer en cámara porque nomás lo puedo hacer aquí en el hombro, por ejemplo. Si a mí se me rompe un tendón, por ejemplo el caso del supraspinatus, ¿sí? Se rompe porque hice algún esfuerzo, pues este tendón andaba volando, ¿sí? No tiene manera absoluta de volverse a unir al hueso, es decir, no puede formar entesis de nuevo en el hueso. ¿Por qué? Porque las contracciones musculares del supraspinatus no se lo van a permitir. Y yo voy a estar completamente inhabilitado de levantar mi brazo. ¿Por qué? Porque no tengo manera de levantar el brazo. Ya perdí esa conexión mecánica que solía tener a través de la entesis entre el tendón y el hueso, ¿sí? Entonces, aquí nosotros nos tocó trabajar un proyecto a partir de una idea pero muy sencilla. Y me voy a brincar un par de filminas, algunas, no un par, de en qué consiste ese proyecto, ¿no? El proyecto consiste en, tradicionalmente, cualquier reparación de tendón o ligamento consiste en colocar un tornillo de anclaje en el hueso
pasar una sutura a través de esa ancla y luego pasarla a través del tendón y el ligamento y volver a jalar el tendón. Pero dado que pues nuestro background es en ingeniería mecánica antes que ingeniería biomédica, pues decíamos, oye, ¿y eso no es un problema? Es decir, tenerlas, no sé si se alcanza a ver mi mouse, creo que no, pero el tener una sutura, un hilo delgado, ejerciendo niveles de fuerza excesivamente grandes en el tendón, pues tenemos una alta concentración de esfuerzo cortante y por lo tanto una ruptura prematura. Entonces descubrimos, leyendo papers, que esto sucede casi en el 58% de todas las cirugías, no solo artroscópicas, sino también cirugías abiertas ortopédicas para reparación de tejido conectivo. Entonces es un mundo enorme, es decir, la reruptura el desgarre del tendón es muy significativo, sobre todo si estamos hablando de que es un mercado de 6,000 millones de dólares. Entonces, lo que nosotros desarrollamos a través de una empresa que formamos en Florida, hicimos una compañía que diseñó un cincho quirúrgico con un disco que a base de polímeros bioabsorbibles, de una mezcla de polímeros de PLLA con PLDLA, con policaprolactonas. Y estuvimos haciendo mucha experimentación de tal modo que logramos la receta perfecta, que es la que patentamos, para lograr un botón de un cincho quirúrgico que pueda soportar las cargas mecánicas, pero al mismo tiempo se pueda degradar en el tiempo terapéutico normal de 12 semanas. Entonces, este proyecto a lo largo de 5 o 6 años nos costó $3 millones, entre inversionistas privados, un poco de apoyo del CONACYT, sí, allá por los años 2016-2017, pero finalmente logramos la aprobación de la Food and Drug Administration en el año 2017. En marzo del 2017 ya teníamos la aprobación de la FDA con 24 indicaciones de uso aprobadas. Es decir, cirugía de hombro, de supraespinatus, infraespinatus, subescapular, tendón patelar, ligamentos colaterales mediales, laterales, tobillo, etcétera, etcétera. Y resulta que, bueno, después nos dimos cuenta que los que más están comprando el dispositivo son podiatras que están haciendo reparación de tendón de Aquiles cuando hacen cirugía de los espolones, es decir, hay un procedimiento que se llama Haglunds y lo que tienen que cortar el tendón de Aquiles para poder rasurar el hueso. Entonces resulta que los podiatras están utilizando mucho este dispositivo porque les encantó, en el sentido de que ya tienen un dispositivo fácil de usar, que estandariza las fuerzas y que aparte es bioabsorbible. Entonces, y aparte que regula y distribuye mucho la fuerza y no tenemos el efecto de desgarre prematuro. Toda la patente, bueno, es decir, toda la propiedad intelectual de este pequeño botón hecho a base de polímeros bioabsorbibles está en nada más el puro botón. Es decir, sí, tenemos instrumentos, accesorios para la cirugía y todo, pero todo se basa en el principio del cincho quirúrgico bioabsorbible a base de polímeros de PLDLA, PCL, PLLA. Y a fin de cuentas hemos tenido mucho éxito con este proyecto. Al día de hoy llevamos cerca de 2,500 cirugías hechas a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Recientemente obtuvimos la aprobación de COFEPRIS para comenzar a comercializar el dispositivo aquí en México, pero a fin de cuentas una recomendación que yo hago, yo que vivo en el mundo de medical devices, es primero váyanse con FDA. Es más conveniente empezar con FDA que con COFEPRIS. ¿Por qué? Porque con FDA las puertas se les abren a todo el mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque muchos países aceptan la homologación de la Food and Drug Administration. El nivel de inversión es más alto, sí, pero la certidumbre regulatoria es más concreta y los tiempos son más bien definidos. Y obviamente, pues no es que no tengamos la experiencia en México, sí la tenemos, pero el detalle es que todavía, desde mi perspectiva, los procesos aún todavía faltan madurarlos. Es decir, hoy por hoy seguimos importando el 90% de nuestra tecnología médica y eso es sinónimo de que todavía no tenemos bien maduros los procesos regulatorios para efectos de poder llegar
a tener una idea aprobada por la agencia regulatoria COFEPRIS y luego empezar a comercializar inmediatamente. Normalmente la vía que muchas empresas o investigadores hacen es, se van directo a FDA y a partir de FDA hacen las homologaciones respectivas, ¿sí? Entonces, como comentaba, pues tenemos varias indicaciones de uso, es decir, hombro, rodilla, tobillo. Y aquí quiero hacer una pausa en esta filmina, dado que el contexto de esta plática es del tema de propiedad intelectual. En este proyecto tenemos cerca ya de 22, esta filmina no está actualizada, pero tenemos cerca de 22 patentes ya otorgadas en varios países. Falta Canadá, falta China, falta la India, más sin embargo, toda esta propiedad intelectual está basada en la tecnología del botón bioabsorbible. Y uno dice, bueno, ¿y para qué quiere tantas patentes uno? ¿Sí? O sea, es decir, ¿que no con una basta? Desafortunadamente en el mundo de los negocios no basta con una patente porque empieza uno a observar a lo largo de que uno empieza a aprender acerca de su idea, cómo es que la competencia nos puede atacar. Es decir, me faltó esto, me faltó agregar no sé qué cosa a la idea. Ya no puedo agregarle reivindicaciones a la patente que ya sometí, más sí puedo solicitar una nueva patente. Entonces, es lo que se llama patente defensiva. Tal vez no vayamos a utilizar o ejecutar comercialmente las patentes defensivas alrededor de la patente central, pero ciertamente es una vía que se utiliza mucho en la industria de cómo prevenir que alguien llegue a comercializar algo remotamente parecido. Y es una estrategia y obviamente está en función del nivel de inversión que uno tenga y lo atractivo del negocio. Es decir, en este caso, lo atractivo del negocio es que pues, estamos ante un mercado de 6,000 millones de dólares a nivel mundial y si tan solo obtuviésemos el 1% de ese mercado, pues es bastante atractivo, lo cual hace que valga la pena solicitar no nada más las patentes, porque esto ya pasó PCT, es decir, una vez que nosotros sometemos la primera patente, empieza el proceso de PCT y seleccionamos todos esos países que están en colores. ¿Por qué? Porque son los mercados más importantes del mundo de cirugía ortopédica. Entonces hicimos nuestra tarea, nuestro due diligence de en dónde vamos a solicitar patentes ya individuales por país. Ya ha pasado el periodo del Patent Cooperation Treaty y entonces empezamos el esquema y sabemos muy bien que esto también implica costos muy altos de mantenimiento de patentes. Más sin embargo, si el proyecto lo amerita, pues vale mucho la pena, ¿no? Incursionar con esto. Entonces, creo que me había brincado algunas filminas, pero a lo que voy es, aquí está otra vez la del ventilador. Otras cosas que estamos trabajando en el corto plazo, en el mediano plazo vamos a comenzar una relación de trabajo con una empresa en zona, estamos en pláticas apenas para empezar a desarrollar nuevas versiones del único corazón artificial aprobado por la Food and Drug Administration desde el año 2004. Es la única empresa que tiene un corazón total artificial aprobado. Entonces, pues de alguna manera surgen las pláticas que nos quieren invitar a desarrollar una nueva versión, una mejora de este tipo de dispositivos. Todavía estamos en pláticas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el caso de los investigadores que se dedican al área de metales o polímeros, aquí hay muchísimo trabajo que hacer en el tema de recubrimientos. Es decir, cómo hacemos superficies hidrofóbicas para disminuir el esfuerzo de arrastre o esfuerzo cortante de la sangre. Cómo disminuimos el efecto de hemólisis por altas revoluciones de la bomba impulsora del corazón artificial. Cómo hacemos los polímeros altamente biocompatibles. Y por biocompatibilidad me refiero mucho al tema de citotoxicidad, irritación, sensibilidad, teratogenicidad, carcinogenicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hemocompatibilidad, que no sea propenso a agregación plaquetar, por ejemplo, eso es un tema importante en todo lo que viene siendo materiales biocompatibles para el torrente sanguíneo. Y hay toda una serie de normatividad que lo dicta la norma, el estándar ISO 10993 y dice cómo se deben de probar todos aquellos materiales que van a ser utilizados para implantación humana. Entonces, y en este caso, pues un corazón artificial o un implante endovascular o un filtro de vena cava o un diversor de flujo o un coil para aneurisma cerebral son dispositivos clase 3
y todos los materiales que se utilicen tienen que pasar la prueba de fuego de ser biocompatibles, ¿sí? Como decía, estamos mucho en el mercado de stents, de implantes endovasculares. Eso nada más son algunas cifras que justifican el mercado. Otras áreas que tenemos vistas como áreas grandes de oportunidades, todo lo que es el coil para aneurisma, que ya lo mencioné, dispositivos oclusores de septum, válvulas artificiales, bioprostéticas, o poliméricas también. Es decir, también hay, normalmente en el mundo de las válvulas artificiales casi todas son bioprostéticas, pero por un tema de durabilidad. Es decir, el tema de que una válvula artificial, una hojuela valvular, esté ciclando 100,000 veces al día, pues es muy probable que se fatigue y comience un proceso de ruptura, ¿no? Es decir, los esfuerzos se concentran y la fatiga va ejerciendo una propagación de grieta y finalmente falla el dispositivo. Por eso es que no es muy común ver válvulas artificiales poliméricas. Normalmente se utilizan válvulas bioprostéticas de modelo porcino, entonces literalmente es pericardio de cerdo, y entonces cortan la hojuela valvular y la implantan así. No tiene ningún problema, funcionan muy bien, pero el costo es más alto porque tenemos que tener al cerdo, tenemos que sacrificar al cerdo, quitarle el pericardio, darle tratamiento, hacer el proceso de corte de las hojuelas valvulares e implantarlas, y ya empieza a haber más tecnología en cuanto a polímeros que pueden resistir muchísimos ciclos, pero aquí la pieza clave es qué tan delgada va a ser esa hojuela valvular. ¿Por qué? Porque yo necesito colapsarla de una manera muy compacta adentro del tubo, el catéter que por vía percutánea va a llegar a la zona de reemplazo del implante valvular. Entonces necesito poder compactarla y que una vez que digamos, la coloque en su lugar, que la expanda, debe funcionar a la perfección y tiene que hacer el efecto del cierre normal en cada ciclo de sístole y diástole. Entonces, eso es un mercado interesante. Todo el tema de recubrimientos también es muy interesante en números. Otras cosas que hemos estado trabajando, por ejemplo, el mercado de dispositivos ortopédicos en México es de $250, y nosotros, pues, de alguna manera hemos hecho algunos proyectos preliminares en desarrollo de tornillería, ya sea de trauma o de rehabilitación, como es el caso de tornillos transpediculares. Tornillos transpediculares con infusión de cemento de PMMA, de polimetilmetacrilato, para anclar el tornillo en casos de huesos osteoporóticos, por ejemplo, o osteopénicos. Entonces, todo ese tipo de tecnologías, y qué polímero voy a desarrollar, y cuál va a ser el cemento, y cómo voy a hacer la infusión del cemento. Entonces, o bien dispositivos combinados, como aquellos que son tornillos de trauma, por ejemplo, mezclados con algún medicamento que pueda promover digamos, la recuperación del tejido de una manera. Entonces, se vale, en este mundo se vale hacer combinaciones. De hecho, es tendencia. Es decir, todo lo que es tecnología médica implantable, todo lo que es tecnología médica mínimamente invasiva y todo lo que son dispositivos combinados es tendencia hoy en día. Es decir, cada vez, bueno, y todo lo bioabsorbible también es mucha tendencia, sobre todo en el campo de cirugía ortopédica y cardiovascular, es alta tendencia todo lo bioabsorbible. Entonces, todos los que estén en el mundo de polímeros bioabsorbibles, hay mucho mercado, mucho mercado. Dentro de otras cosas que queremos desarrollar, todavía no estamos en esto, son temas de implantes ortopédicos, que normalmente, pues, no es que estemos inventando el hilo negro aquí, pero son implantes que, de nueva cuenta, importamos el 100%, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la imagen de aquí de la derecha, pues un disco lumbar, un disco intervertebral para reemplazo lumbar, pues de alguna manera es, bueno, hacer la ingeniería para desarrollar un polímero que tenga el mismo comportamiento mecánico que un disco intervertebral natural, ¿sí? Entonces aquí son temas de ingeniería mecánica, de compatibilidad, de desgaste abrasivo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que cuidar varios factores si vamos a diseñar algunos implantes, ¿no? En el caso de los implantes de rodilla, pues el factor más importante es el desgaste abrasivo por el movimiento relativo entre la placa tibial y los condilos del fémur. Pues obviamente ahí va a haber mucho desgaste abrasivo en una
Ahí no se ve la imagen porque no es radiopaco, pero hay una capa de polímero de ultra alto peso molecular, polietileno de ultra alto peso molecular, que finalmente se va desgastando con el paso del tiempo y, como decía hace rato, la liberación de partículas en el largo plazo puede provocar efectos inflamatorios o rechazo del propio cuerpo humano, ¿no? Y vaya, de entre otras cosas que estamos trabajando con puertos de acceso expandibles. En este caso es un caso muy particular en niños que están en terapia intensiva que necesitan recibir un tratamiento del pulmón, una pleurocentesis. Nos platicaban los terapistas que muchas veces colocan un catéter que tiene que ser muy delgado porque tenemos que penetrar el espacio intercostal en niños y es muy delgado. Entonces, al ser muy delgado, cuando llegamos a la zona del líquido, sí, comenzamos a drenar sin problema alguno, pero dado que el líquido tiene alto contenido de agentes procoagulantes, pues eventualmente se tapa el catéter. Entonces hay que retirar el tubo, hay que volver a hacer toda la conexión y es tiempo, dinero y esfuerzo malgastado o sea, y aún así todavía ponemos en riesgo al paciente, ¿no? Entonces nos pidieron que si podíamos hacer un dispositivo en donde pudiéramos entrar al espacio intercostal de una manera delgada y una vez que estemos dentro podamos expandir para prevenir que se tape tan fácilmente por efecto de coagulación. Entonces, ideas hay muchas, ¿no? O sea, fin de cuentas, digo, por ideas hay muchísimas. Nosotros nos especializamos mucho en el tema de implantes y desarrollo de tecnologías médicas clase 1, clase 2, clase 3. Casi no hacemos nosotros tecnologías electrónicas, no porque no podamos, simplemente escogimos un rumbo en donde nos gusta más lo mecánico, lo pasivo, y nos queremos especializar mucho en eso. El único caso, la excepción a la regla, fue el que nos tocó desarrollar un ventilador el año pasado, pero a fin de cuentas, pues lo podemos hacer, ¿no? Pero nuestro expertise va para el lado de implantes pasivos, ¿no? Dispositivos clase 3, pero eso no quiere decir que no podamos hacer dispositivos clase 2, clase 1, dispositivos combinados, fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un mundo muy amplio. Yo nada más lo que venía a comentarles en esta plática es las oportunidades que uno tiene como investigador de desarrollar tecnología médica en México, en Latinoamérica. Sí es cierto que tenemos ciertas deficiencias en los procesos porque todavía no sabemos muy bien a ciencia cierta a quién acudir o por qué acudir o qué laboratorios o qué pruebas de laboratorio me van a pedir o cuál es el proceso. Es un mundo complejo, no digo que no, pero el proceso típico es: yo tengo una idea, ya se los comenté, protéjanla inmediatamente en cuanto la tengan, después hacen varias patentes defensivas, no hay problema, y una vez que tienen esa idea, entonces comienzan un proceso de moverla en la escala del TRL, ¿no? Entonces vamos a suponer que está en un TRL 1 o 2, lo más importante es llevarlo a niveles más altos, hasta un TRL 3, hasta donde los recursos les permitan, pero es muy importante que cada vez que brincan de nivel TRL, el proyecto se vuelve más atractivo, es decir, le bajan el riesgo, ¿sí? Creo que el Valle de la Muerte, el principal Valle de la Muerte está entre el TRL 7 y el 9. Realmente llevar a cabo un dispositivo médico de cualquier clasificación, llevarlo hasta una categoría 6 es relativamente sencillo. Si no hay recurso disponible por apoyos de gobierno o lo que sea, entonces protejan la propiedad intelectual, asóciense con una oficina de transferencia de tecnología que les ayude a gestionar recurso interno para poder ejecutar esa idea. Y ya una vez que están en un nivel TRL 6, ya están con cierto nivel en donde ya le bajaron muchísimo el riesgo al proyecto y por lo tanto son más atractivos a inversión, ¿sí? Y entonces, una vez que ya son más atractivos a inversión, ahora sí, traten de buscar desde inversionistas ángeles, capitales privados, etcétera, etcétera. No digo que no al apoyo gobierno, simplemente ahorita pues en estas épocas pues está escaso eso, pero también es un aprendizaje de no depender mucho de los apoyos de gobierno si queremos llegar a comercializar exitosamente un dispositivo, pero cada vez se vuelve más fácil conseguir inversión a medida que van subiendo los peldaños de la escala del TRL, ¿sí? Entonces, bueno, ya llegó la hora porque me pidieron hablar 45 minutos, entonces
voy a parar aquí la presentación y voy a dejar que, pues, que si tienen preguntas, lo que sea, pues me las hagan saber y aquí mismo las contestamos. Sí, muchas gracias, Ramsés. Muy interesante la plática. Como te comentaba yo antes de empezar con el evento, nosotros tenemos un área de materiales poliméricos para medicina regenerativa, entonces esto sin duda va a resultar de mucho interés para esta área. Y me gustó mucho que tocaste el punto de tener cuidado en la publicación anticipada, ¿no? Es muy importante tomar nota de esto. Nosotros hacemos mucho hincapié en este aspecto, sobre todo para aquellos proyectos que tienen potencial de transferencia, ¿no? También ojalá que esta plática llegue a muchos pequeños y medianos empresarios, porque sin duda van a ser los seres silenciosos de la economía post-pandemia y pues es importante que ellos reconozcan la propiedad intelectual, ¿no? Muchas veces piensan que necesitan invertir una gran cantidad de dinero o hacer mucha investigación para poder tener un activo de propiedad intelectual y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Cuando somos pequeñas empresas podemos acudir a otras figuras de propiedad intelectual, como tú bien lo decías, están los modelos de utilidad, ¿no? Están incluso los diseños industriales, ¿no? Entonces, esto les puede dar una ventaja competitiva enorme en el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos estén conscientes de eso, ¿no? Voy a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos algunas preguntas del público. Nos dice María Yolanda Arce que si las empresas privadas pueden obtener el permiso de COFEPRIS. Sí, por supuesto. De hecho, se busca que la figura legal que solicita ante COFEPRIS un permiso sea una empresa que tenga el aviso de funcionamiento y además que tenga un responsable sanitario y hay una serie de requisitos para ello. Es decir, es preferible incluso que sea una empresa, ¿sí? Antes que una institución, porque normalmente las instituciones académicas o educativas no se dedican al área de producción, es decir, en su objeto social normalmente no están produciendo dispositivos médicos. Se busca que sea una figura legal por separado aquella que solicita el permiso ante COFEPRIS. Nos pregunta el doctor Luis David Patiño que si cuentan con una división de instrumentación en la empresa. Nos dice, ¿se han vinculado con centros CONACYT? En nuestro caso desarrollamos y estamos desarrollando lectores y microscopios de fluorescencia con aplicaciones en diagnóstico, entre otros, portabilidad y bajo costo, con intención de cumplir un TLR4 o 5 a corto plazo. Sí, la respuesta es sí, hacemos instrumentación. Ahorita estamos trabajando muy arduamente con el proyecto en Canadá para hacer toda la instrumentación, todo lo que son sensores y todo para medirle el desempeño de los implantes endovasculares. Incluso estamos trabajando con otro proyecto en Canadá para instrumentar un catéter, una guía de presión para monitoreo de presión interna dentro de la coronaria, para obtener unas curvas que le llaman reserva de flujo fraccional. Pero sí, y la otra pregunta es de que nos hemos vinculado con centros de investigación CONACYT, sí, o sea, la respuesta es un rotundo sí. Todos los institutos nacionales de salud, que a pesar de no ser centros de CONACYT, pues actúan de una manera similar, pero por ejemplo en el caso del ventilador, pues directamente fue una colaboración entre el CONACYT y nosotros para ayudar a mejorar, aún así la versión que nosotros habíamos sacado del ventilador, la mejoramos todavía, simplificamos el código, mejoramos el circuito electrónico, pero sí, o sea, la respuesta es podemos hacer proyectos de eso y con lo último que se comentaba de, bueno, estar trabajando con proyectos de microscopía, de fluorescencia, para diagnóstico, eso entra dentro de un área que se llama diagnóstico in vitro y sí, hay cierta reglamentación dentro del tema de dispositivos médicos que clasifica a los dispositivos de diagnóstico in vitro como una serie de dispositivos médicos que en sí no le van a hacer daño al paciente, pero un falso diagnóstico sí le puede hacer daño. Por lo tanto, normalmente los dispositivos de diagnóstico in vitro los clasifican como clase 2. Por el riesgo de un falso positivo o un falso negativo, ¿sí? Es decir, lo que buscan las agencias regulatorias siempre son el nivel de sensibilidad y especificidad.
Entonces, ambos tienen que ser muy buenos porque tenemos que demostrar seguridad y eficacia del dispositivo. Hace algunos años, unos 15, 20 años, las agencias regulatorias solo buscaban seguridad. Nada más, que no le hagamos daño al paciente, no importaba si el dispositivo funcionaba o no. Cambia la legislación y ahora en sí ya nos piden, ya nos exigen no nada más que sea seguro, sino también que sea eficaz y por lo tanto buscan que todos aquellos dispositivos de diagnóstico in vitro tengan altos niveles de sensibilidad y especificidad comparados con el estándar de oro, sea cual sea, ¿no? Para el método de diagnóstico. Muchas gracias, Ramsés. También nos preguntan o nos comentan que si podrías platicar cómo inició alguna de tus empresas y también cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado para lograr transferir tus invenciones. Ok, la empresa nace cuando yo estaba terminando mi doctorado allá en el año 2009 en Montreal. ¿Por qué nace? Por una sencilla razón. Yo digo, contando una historia personal, pues yo era un estudiante pobre. Bueno, sigo un poquito pobre, pero era un estudiante pobre de doctorado que viajaba mucho entre México y Canadá. Pues cada vez que tenía oportunidad de sacarle la vuelta a los inviernos de allá, venía para acá y sucedió una cosa muy práctica, que los investigadores de allá de Canadá tenían mucha limitación para acceder a tejido humano de cadáver. Y mi tesis doctoral pues, me obligaba a mí a estar en la morgue, estar en los anfiteatros, porque tenía que ver con el tema de corazones y arterias coronarias. Entonces resulta que cuando se enteran mis colegas que yo tengo acceso muy fácil a morgue aquí en México, cada vez que viajaba me encargaban trabajos extras, ¿no? Es decir, oye, ¿no le puedes también cortar la aorta para hacer este experimento? Entonces empecé a darme cuenta que hay gente que estaba dispuesta a pagar mucho por hacer investigación en el área médica. Y así es como nace la idea, ¿no? Entonces ya después lo fuimos puliendo y empezamos a transformar la idea en, bueno, vamos a desarrollar tecnología médica. Y empezamos con algunos proyectos, ¿no? ¿Cuál fue mi error al principio? Digo, como todos cometemos errores, mi error fue querer empezar a hacer lo que yo estudié en el doctorado, es decir, todo el tema cardiovascular. Yo quería hacer stents desde un inicio. Y hacer stents, hacer dispositivo clase 3 es muy lento y doloroso y cuesta mucho dinero y muchos años de trabajo. Sigo haciéndolo porque todavía voy como en el año 7, 8, pero lo seguimos haciendo. Pero aquí la recomendación es empiecen con cosas más sencillas también, es decir, no nada más tengan sus proyectos bases, sino también tengan otro tipo de velitas prendidas, le llamo yo, de dispositivos clase 1, clase 2, que sean de mucho menor riesgo regulatorio. Es decir, una idea sencilla como, por ejemplo, en el caso del botón quirúrgico. ¿Quién iba a pensar que un botón quirúrgico es un botoncito de 6.5 milímetros de diámetro, hecho a base de polímeros bioabsorbibles, ahora es una empresa que tiene un valor de $30 millones? Entonces, es algo muy sencillo, suena muy, muy simple decir, es un botón, pero el problema que estamos atacando no es tan común y nadie lo había visto, es decir, nadie había visto, resulta que las suturas desgarran el tejido. Entonces, ese fue uno de los elementos clave de la aprobación de la FDA para este dispositivo. ¿Por qué? Porque le ven valor agregado en la calidad de vida del paciente. Entonces, digamos, si así puedo comentar que esos son mis inicios. Bueno, esos son los inicios de la empresa, ¿no? Pero sí tenemos mucho énfasis en querer lograr hacer más tecnología médica local con investigadores locales. Es decir, el mensaje que les quiero transmitir es, en México y en Latinoamérica hay muchísimo talento, muchísimo. No nos hemos organizado de la manera adecuada. Los procesos regulatorios están ahí. No voy a decir que están muy maduros. Es una realidad en México. Es decir, existen en papel, están escritos en la ley, pero como que no hay tanta experiencia de ejecutarlos de la manera correcta porque cada quien tiene su versión distinta, ¿no? Entonces lo único que falta por hacer para poder empezar a impulsar esta industria es que cada vez más gente se sume a investigar en este tema. El año pasado sucede una cosa muy importante. La pandemia vino a detonar que mucha gente volteara a ver a la industria de dispositivos médicos como un área de negocios importante. Entonces todo el mundo quería hacer un ventilador, todo el mundo quería hacer trajes de protección, todo el mundo quería hacer caretas,
Todo el mundo quería hacer y contribuir a eso. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque denota que hay mucho interés. Pero sí es cierto, nos falta más, digamos, saber más acerca de estos procesos regulatorios. Y hoy por hoy COFEPRIS, los requisitos regulatorios que pide COFEPRIS son idénticos a los de FDA. Es decir, COFEPRIS te va a decir, pues lo que pida la FDA, yo también te lo voy a pedir. Entonces, más vale empezar a aprender de los procesos de FDA de una vez para poder saber exactamente a dónde vamos a llevar nuestra tecnología médica al mercado. Muchas gracias, Ramsés. Tenemos varios comentarios y creo que lo último que estabas comentando está muy relacionado con esta pregunta de la doctora Georgina Estrada, que nos dice ¿qué se requiere para aumentar el porcentaje de tecnología que se fabrica en México? Muy buena pregunta. Yo siempre he dicho que se requieren 3 cosas. Una, que más investigadores se sumen a la causa, pero que no, o sea, que no nos dé miedo entrar a un mundo altamente regulado. Es decir, investigar para tecnologías médicas es sinónimo de entrar a un mercado que nos van a pedir muchísima documentación de seguridad y eficacia, para empezar, ¿no? Es pieza clave. Tenemos una gran ventaja, eso sí, porque el hecho de nosotros desarrollar tecnología local nos permite competir contra cualquiera sin problema alguno. ¿Por qué? Porque normalmente, como decía en una de mis filminas, nosotros estamos pagando una prima extra del 80-90%, me atrevería a decir, de importar cualquier tecnología médica. Entonces, el simple hecho de que nosotros desarrollemos una vacuna en México, un implante, cualquier tecnología, nadie puede competir contra eso. Entonces, la necesidad está ahí. Somos un país, tenemos mucha necesidad de parte del sector público en demanda de dispositivos médicos, es decir, el gasto per cápita no alcanza para atender a toda la población. Ahorita hablaba yo acerca de los implantes. Los implantes es causa número 1 de muertes, las enfermedades cardiovasculares, causa número 1 de muertes en México. Cardiovasculares y cerebrovasculares, y a fin de cuentas los dos utilizan el mismo tipo de implante. Y no hay nadie atendiendo ese mercado, seguimos importando el 100%. Entonces, la necesidad está ahí. Ese es un tema. El segundo punto que hay que favorecer en México para detonar esto es que haya cada vez más laboratorios de terceros autorizados por COFEPRIS. COFEPRIS es una institución que tiene la reglamentación de cómo debe llevarse a cabo una solicitud de un dispositivo médico, pero no tiene el personal suficiente para validar todo eso, ni tampoco fungen como un laboratorio. Ellos nada más se encargan de revisar la documentación. Entonces, COFEPRIS depende mucho de los laboratorios de terceros autorizados para validar ciertas pruebas, que a fin de cuentas los reportes de esos laboratorios son los que se someten junto con el dossier. Ahora bien, el detalle aquí en el tema de dispositivos médicos es que existen a la fecha muy pocos laboratorios de metrología, por ejemplo, que estén enfocados al área de dispositivos médicos. Entonces, hace falta crear más infraestructura al respecto. Entonces, ese es el segundo punto, que proliferen aquellos laboratorios de servicios que nos puedan validar biocompatibilidad de un material, que nos puedan validar durabilidad de fatiga mecánica, que nos puedan validar seguridad biológica de un dispositivo, que nos puedan validar esterilidad. ¿Sí? Hay pocos laboratorios que digan, yo puedo hacer un análisis de biocarga aquí. Realmente son muy pocas las empresas y son carísimas. Entonces, crear mercado de eso. Y yo creo que el tercer elemento clave de cómo impulsar esta tecnología en México es hacerle ver al gobierno que el simple gasto de los $5,000 millones anuales en compra de tecnología médica fácilmente pueden pagar varias veces, decenas de veces, diría yo, el gasto que teníamos anteriormente en apoyos de investigación y desarrollo para tecnologías médicas. Ahora bien, esos apoyos tienen que llevar un acompañamiento de largo plazo. ¿Por qué? Porque medical devices no es una tecnología que pueda desarrollar uno en un año fiscal. Eso no es cierto. Es decir, cualquier tecnología médica, ya sea clase 1, clase 2, clase 3, por lo menos se lleva los clases 1, desde que inicia la idea hasta que la conceptualizamos bien, regulatoriamente hablando, por lo menos 1 año y medio, 2. Los clases 2 por lo menos llevarían 4 o 5 años de desarrollo y los clases 3 estaríamos hablando de por lo menos 8 o 9 años de desarrollo. Entonces no es factible decir que con un año fiscal de un apoyo, de un programa, ya con eso me debes de cumplir con los entregables y ya vas a tener, o sea, cuando mucho voy a llegar a un TRL3.
o 4. Entonces, habiendo dicho eso, hay que cambiar la estructura de cómo estos apoyos, cómo estos impulsos tecnológicos, para desarrollo tecnológico, perdón, se van a dar desde el tanto de la iniciativa privada y el gobierno y alguna otra institución que quiera entrarle a esto. La verdad es que hay muchos elementos que están ahí, pero hace falta hacer un consenso de por qué en México aún no ha detonado esta industria. Bueno, Ramsés, y ya para terminar, una inquietud, una última inquietud. ¿Cómo han hecho ustedes? Quizás ya mencionaste por ahí algo. ¿Cómo han hecho ustedes para financiar sus gastos de propiedad intelectual? Y por último, algunas recomendaciones que pudieras dar a nuestros investigadores que están desarrollando tecnología en esta área y con miras a la transferencia de tecnología. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones generales? Bueno, resumiendo, bueno, el recurso financiero o ha provenido tanto de apoyos, incluso algunos del CONACYT, pero en su mayoría, en el caso del proyecto de cirugía artroscópica, de inversionistas. Nosotros tuvimos el apoyo de un inversionista en Texas que le inyectó $2.5 millones al proyecto y obviamente pues de ahí pudimos empezar a pagar todas esas cuotas de mantenimiento tan caras. Estamos pagando casi, yo diría, cerca de $50,000 anuales en mantenimiento a nivel mundial de todas las patentes. Es algo muy normal, pero vale la pena, sí vale la pena. Esa es una respuesta a la primera parte de la pregunta. La segunda es, ¿qué recomendaciones? Y esta sí me gusta mucho la pregunta. Yo empezaría primero por la que ya había dicho, es protejan la propiedad intelectual independientemente de lo que pase, ya sea un modelo de utilidad, un diseño industrial, un secreto industrial, si quieren, incluso si no quieren divulgar nunca, pues trátenlo como secreto industrial o una patente, ¿sí? Pero la vía que a nosotros nos ha funcionado muy fácil es las provisionales de Estados Unidos, porque cuestan $150. No sé si ya les subieron, pero es un trámite en línea en una página web, mete uno la tarjeta de crédito y ya, literalmente, uno está protegido. Y el hecho de contar con una fecha de prioridad en United States Patent Office ya nos hace elegibles a continuar el proceso con PCT o trasladar al INPI o a Canadá o a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es si ustedes están ante una idea que saben que tiene mucho potencial y que no quieren que les gane nadie, ¿sí? Entonces, inmediatamente hagan eso. Lo segundo es, ya una vez que tienen algo de propiedad intelectual, tienen un año a partir de esa provisional para someter la patente ya bien formal, documentada y todo. Ahí yo ya recomendaría entrar a PCT, recomendaría entrar a, digamos, tal vez a uno que otro país. Primero PCT, porque se me hace lo más cómodo en el hecho de que nos da todavía hasta el 30º mes a partir de la fecha de prioridad. En esos 30 meses ya nosotros tenemos un grado de avance, tal vez ya estamos en el TRL 4 o 5, pero ya tenemos un grado de avance suficiente como para llegar con un inversionista y decirle, oye, fíjate, yo ya tengo un proyecto avanzado, un TRL 5, dame esta inversión. Pero el inversionista, lo primero que se va a fijar es cuál es el tamaño del mercado y por qué se va a vender y por qué es diferente y por qué es mejor. Si estamos haciendo una tecnología que es relativamente una mejora incremental, difícilmente van a invertir en el proyecto. ¿Sí? Entonces necesitamos tener un poquito de algo de disrupción, algo más novedoso, algo que diga nadie lo está haciendo y por lo tanto lo hacen más atractivo. Obviamente, cuando es un dispositivo, y aquí hay una contradicción, lo voy a decir. Cuando uno está ante una tecnología muy disruptiva, que va a cambiar mucho, se hace más atractiva por un inversionista, pero se hace menos atractiva desde el punto de vista regulatorio. ¿Por qué? Porque entonces COFEPRIS o FDA va a decir, a ver, y me estás diciendo que quieres curar el cáncer con algo que nadie ha probado jamás. Entonces van a poner más lupa en el tema regulatorio. Entonces, como estrategia, y lo hicimos, es parte de cómo operan las empresas, nosotros patentamos muchas cosas alrededor de, por ejemplo, del botón quirúrgico. Pero cuando llegamos a la FDA a hacer una aplicación 510K de un dispositivo clase 2, llegamos diciendo, oye, es que nuestra tecnología no es nada nuevo, es un botón como cualquier otro, somos un Me Too. ¿Por qué? Porque mira, la otra empresa tiene esto y no es un botón, pero es una mallita que
puedes utilizar para reparar tendón y ligamento, y esta otra patente y esta otra empresa tiene esto. Entonces, cambias de estrategia y ante una instancia regulatoria tú le dices que eres uno más del montón. ¿Por qué? Porque te quieres parecer lo más posible a aquellos dispositivos que ya tienen aprobación regulatoria. Entonces, eso facilita mucho la aprobación regulatoria de tu tecnología. Y una vez que logran vencer ese obstáculo de la aprobación regulatoria, creo que ese es el paso más difícil de todos, porque una vez con una aprobación regulatoria, literalmente la evaluación de la empresa se quintuplica, si no es que más, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, la evaluación se incrementó 10 veces. A partir de un 18 de marzo que no teníamos la aprobación, el 19 de marzo llegó la aprobación, ya la evaluación era 10 veces más la empresa. Entonces, aquí ya es cuando empieza el tema de, oye, ya es muy atractivo para un inversionista invertirle, porque ya hicimos lo que le llaman en Estados Unidos el de-risking, ya le quitamos todo el riesgo al proyecto, no todo, pero el más importante ya se lo quitamos. Entonces, ahora sí, ya la empresa vale y ahora cualquier inversionista que quiera entrarle va a entrar con capital muy interesante, pero se le va a otorgar menos equity, menos acciones a que el inversionista. ¿Por qué? Porque ya vale más. Entonces, ya toca pasarle las riendas del proyecto a una oficina de transferencia técnica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le quitamos, ya lo avanzamos, digamos, si ya tienen aprobación regulatoria es porque ya llegaron a TRL 9 y ya le quitaron todo el riesgo y entonces ahora sí es labor de una OTT decir, oye, a ver, yo voy a conseguir quién le quiere invertir para graduar esa tecnología y ya hacer la transferencia de toda la información a quien quiera producirlo. ¿Por qué? Porque normalmente, y lo voy a decir con toda honestidad, a los investigadores nos gusta investigar. ¿Sí? Normalmente no nos gusta estar lidiando con todas las burocracias de llevar una empresa. Entonces, yo quiero graduar un proyecto, hacerlo que crezca mucho en valor, venderlo por $100 millones y yo continuar con mis pruebas de laboratorio porque se me ocurrió una versión 2 y hacer otras cosas, ¿no? Eso es muy común y no le veo nada de malo en eso. Eso es solamente que el caso que el investigador no quiera dedicarse a todo el tema empresarial. Existe el mecanismo de la transferencia de tecnología sin problema alguno. Logramos graduar la tecnología, le quitamos un peso de encima al investigador, que a fin de cuentas el investigador lo que mejor sabe hacer es investigar, y le delega la chamba a la OTT y a la OTT pues también se lleva su tajada por haber negociado la transferencia, ¿no? Entonces, así es como funciona el mundo, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones, ¿no? Y que no tengan miedo, asóciense con las personas correctas, no tengan gente negativa en su equipo de trabajo, que no haya muchos cocineros en la cocina, porque también, o sea, el hecho de que mucha gente opine, de repente se crea un no consenso de las cosas y entonces eso alenta todos los proyectos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo creo que esas son mis recomendaciones básicas de cómo dar inicio a una comercialización exitosa de una tecnología. Muchas gracias, Ramsés. Tomaremos en cuenta todos tus comentarios y creo que ya estamos un poquito entrados en el tiempo, entonces agradecemos a todos su participación y a continuación escucharemos a nuestro director de gestión tecnológica para que nos dé unas breves conclusiones del evento y haga entrega del reconocimiento a nuestro ponente. Hola Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Ramsés. También muchísimas gracias realmente por su participación del día de hoy, por aceptar la invitación para celebrar con nosotros el Día Mundial de la Propiedad Intelectual un año más, lo cual venimos haciendo desde 2013, siendo el CIS una de las instituciones pioneras en el sureste mexicano en tomarla y dar seguimiento a esta iniciativa de la OMPI. Apreciamos muchísimo el valor de su experiencia y el habernos compartido los retos que han enfrentado para la transferencia de tecnología y comercialización de todos estos dispositivos médicos que nos permitió conocer. Para el CICI es muy importante este día que celebra la propiedad intelectual. Realmente es una excelente oportunidad para reconocer a nuestros inventores, diseñadores, autores, artistas, escritores, compositores, obtentores y en general a todas las personas que emplean el sistema de propiedad intelectual alrededor del mundo
como medio para que sus ideas lleguen al mercado, generen bienestar, valor económico y social. También es una ocasión para reconocer a los gestores de propiedad intelectual y abogados en la materia, que asesoran y brindan consultoría a los creadores para el adecuado registro de las figuras de propiedad intelectual más adecuadas para proteger sus inventos, diseños, creaciones o incluso la obtención de nuevas variedades de plantas. Particularmente, este año queremos reconocer la creatividad y el ingenio que está detrás de las pequeñas y medianas empresas e invitarlas a voltear su mirada al sistema de propiedad intelectual. Ya platicamos a lo largo de esta reunión sobre las diferentes figuras como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas comerciales, derechos de autor y también derechos de obtentor, por citar algunas de las figuras jurídicas que pudieran ser de mayor utilidad en este sistema de propiedad intelectual para las pymes. El cual, como nos comentó el doctor Ramsés, pues es un aliado para fortalecer estas pequeñas empresas, para hacerlas más competitivas, para brindarles seguridad en cuanto a su inversión. De esta manera resultan más efectivos todos sus esfuerzos por apoyar a resolver los problemas o oportunidades que identificaron inicialmente en el mercado y que las hizo constituirse. El testimonio que nos dejó el doctor Galás el día de hoy sobre el trabajo de su empresa PSI Biomedical es un claro ejemplo de cómo la propiedad intelectual facilita los procesos de transferencia de tecnología y comercialización para permitir que estas ideas que surgen en un taller, que surgen en un laboratorio, puedan llegar a la sociedad e impactar positivamente, mejorando la calidad de vida de todos. Quisiera entonces hacer lectura de la constancia que entrega el CICI a manera de reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, Asociación Civil, otorga la presente constancia al doctor Ramsés Galás Méndez por impartir el seminario Retos de la Transferencia de Tecnología en el contexto del desarrollo y comercialización de dispositivos médicos en México y en el mundo, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, realizado hoy 26 de abril de 2021 a través de los medios digitales del CICI. Muchas gracias, doctor. En verdad, estamos muy contentos. Hemos aprendido muchísimo con su participación. Esperamos y deseamos poder seguir contando con usted como un aliado del CICI. Lo que nos platicó el día de hoy, a partir de lo que nos platicó el día de hoy, pudimos conocer lo que significa una ruta de comercialización tecnológica de un producto, ¿no? Cómo parte de una idea, cómo se definen las estrategias, reconocer la importancia de contar con propiedad intelectual. Dentro de los mensajes que me llevo es la pertinencia o la necesidad de contar con estas figuras de propiedad intelectual para conseguir inversión, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Nadie va a invertir en algo que no pueda asegurarle un puesto en el mercado. También la importancia que tiene conocer el mercado, en fin, todas estas acciones que nos compartió, lo importante que son, fue muy ilustrativo y la verdad que refuerza mucho las propias estrategias que tenemos en la Dirección de Gestión Tecnológica del CICI. Quisiera, si me lo permite, pues invitarlo para que siga trabajando muy de cerca con nosotros, ¿no? Que podamos establecer alguna colaboración adicional, para nosotros sería de muchísimo valor. Doctor, en verdad, muchas gracias. Y pues también quisiera agradecer a todo el equipo de la Dirección de Gestión Tecnológica que permitió llevar y permite estar llevando a cabo este programa de seminarios de innovación 2021. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en las redes sociales. Gracias por su participación, gracias por estar pues activos, por hacer de esto más que una conferencia, un intercambio de opiniones, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en nuestros siguientes eventos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por todo. Gracias Muchas a todos. gracias. No me resta más que agradecerles. Esperamos que esta plática haya sido de mucho interés y de mucho aprendizaje para todos ustedes. Y les recordamos que los esperamos este próximo 12 de mayo
con el tema Emprendimiento para Profesionistas, impartido por Mayra Domínguez del Instituto Yucateco de Emprendedores. Muchas gracias.